En este video se va a presentar la práctica 8 de la materia Control Avanzado, que es Introducción al Control Difuso con Software, impartida por el docente Jesús Leonel Arce Valdés y elaborado por los alumnos Jesús Roberto Hernández Hernández y Jesús Manuel Fraile Ceniceros. Bueno, esta es nuestra práctica. Consta de una introducción, el marco teórico, que habla acerca de la lógica difusa y de los controladores difusos. Ya que todo eso es base para el desarrollo de esta práctica. Muy bien, entonces tenemos el material de apoyo, que es el equipo de cómputo y software MATLAB. Entonces dice, analice el mecanismo de la figura 2.1, que es este, y realice un diagrama de bloques de un sistema en donde integre el controlador difuso. Tome en cuenta lo que se requiere controlar es la posición del cartucho de tinta y la planta del mecanismo. Bueno, este es un sistema de un motor, que con un motor podemos mover el mecanismo de impresión, que es el cartucho de tinta. Entonces lo que hicimos fue el controlador, que es lo que vamos a diseñar, el mecanismo de la impresora, que es el motor, y un sensor. Y lo que se va a medir es la posición deseada, y vamos a tener la posición de salida, que es lo que se va a medir. Muy bien. El siguiente punto que establecimos fue las señales que recibe el controlador, que recibe una señal que es el error de posición, y para poder controlar el mecanismo, que es el motor, manda un voltaje de salida, y con eso podemos controlar nuestro sistema. Muy bien, tenemos definiendo las variables como lingüísticas. Cada variable lingüística está definida con un universo discurso y está asociada a conjuntos difusos centros dentro del universo discurso. Entonces vamos a definir mínimo 4 variables lingüísticas, identificar el universo discurso para cada variable del controlador, y definan los conjuntos difusos, la membresía, que va a estar asociada a cada variable lingüística de cada variable del controlador. Entonces, para el primer inciso, en el caso de la variable de error de posición, diseñamos estas 5 variables lingüísticas, que es el error negativo grande, que es cuando el cartucho esté a una distancia significativa, y cuando esté a una distancia significativa, entonces consideramos un error muy grande, un error negativo muy grande de posición. El siguiente es el error negativo pequeño, que es cuando el cartucho de tinta está a una distancia negativa, pero relativamente pequeña. Tenemos error cero, es decir que cuando nuestro cartucho de tinta está en la posición deseada. Tenemos el error positivo pequeño, que es cuando tiene un error positivo. Todo esto está definido dependiendo de la dirección, y al ser pequeño pues tiene una distancia relativamente pequeña. Y un error positivo grande ya es cuando el cartucho de tinta está a una distancia grande significativa en sentido positivo. Entonces, el siguiente punto es el universo de discurso, que hemos decidido establecer los siguientes parámetros de cada variable lingüística, que es el error negativo grande. Entonces, hemos decidido que el error grande va a ser entre menos 20 a menos 5 centímetros. Un error negativo pequeño, que va a ser de menos 10 a 0. El error 0 le vamos a dar un parámetro de menos 5 a 5. Y el error positivo pequeño va a ser de 0 a 10. Y el error positivo grande va a ser de 5 a 20. Entonces, esta es la notación que le hemos dado a cada una de las variables para el error de posición. Ahora sigue el variable de voltaje de un motor. Este sería la salida del controlador, y prácticamente hicimos lo mismo. Entonces tenemos el voltaje negativo grande, un voltaje negativo pequeño, un voltaje cero y un voltaje positivo pequeño y un voltaje positivo grande. Esto es debido a que el controlador pues prácticamente va a estar diseñando un puente H para poder controlar en ambas direcciones el cartucho de tinta. Y el siguiente paso es el universo discurso de cada variable. Entonces, para un voltaje negativo grande lo consideramos de menos 12 voltios a menos 6 voltios. Un voltaje negativo pequeño va a ser de menos 6 a 0 voltios. Un voltaje cero va a ser de menos 3 a 3 voltios. El voltaje positivo pequeño va a ser de 0 a 6 voltios. Y el voltaje positivo grande de 3 a 12 voltios. El siguiente punto elaborar dice, elabore una gráfica en físico y en digital para cada variable, en donde incluya los datos de pasos de A, B y C anteriores, utilizando los códigos de colores para las funciones de membresía. Bueno, aquí están. Hemos diseñado dos, que este es el error
hemos diseñado que el error negativo grande y el error positivo grande van a ser de forma trapezoidal, que es este y esta. El error negativo pequeño, el error cero y el error positivo pequeño van a ser de forma triangular. Y así se fueron diseñando según los parámetros del universo discurso. Este es el mismo pero con el de voltaje. Igual, voltaje negativo grande y voltaje positivo grande son trapezoidales. Y voltaje negativo pequeño, el voltaje cero y el voltaje posi- positivo pequeño van a ser triangulares. Y aquí están cada una con sus variables y el código de color. El siguiente dice que vamos a enunciar las reglas de control. Bueno, directamente vamos a leerlas, que es para las definiciones de las reglas de control de la señal de entrada del controlador respecto a su salida son las siguientes. Si el error de posición es negativo grande, entonces el voltaje debe ser negativo grande. Si el error de posición es negativo pequeño, entonces el voltaje debe ser negativo pequeño. Si el error de posición es negativo cero, entonces el voltaje es cero. Si el error de posición es positivo pequeño, entonces el voltaje debe ser positivo pequeño. Si el error de posición es positivo grande, entonces el voltaje debe ser positivo grande. Esas son nuestras reglas de control para el controlador difuso. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es relacionar las variables. Prácticamente lo que hicimos aquí, pues lo vamos a establecer en esta tabla, como se muestra aquí. Entonces, el siguiente paso ya es entrar a la simulación de MATLAB. Entonces, entramos en MATLAB. Aquí ya lo tengo. Y vamos a utilizar este comando, Fuzzy Logic Designer, que es para el controlador difuso. Entonces, al momento de ejecutar el comando nos va a aparecer esta ventana. Y vamos a proceder a diseñar nuestro controlador. Entonces le damos en Run. Esperamos a que cargue. Bueno, ya aquí está cargado. Como esta práctica se realizó con anterioridad, entonces lo que voy a hacer es abrir nuestro controlador ya abierto, pero esta es nuestra ventana principal del Fuzzy Logic Designer. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a abrir el otro controlador, que es este. Uy. No. Vamos a hacerlo, chico. Muy bien. Tenemos aquí, este vendría siendo nuestro controlador, este bloque, con el nombre práctica 2. Y tenemos la señal del error de posición y el de voltaje. Entonces en el documento explicamos los pasos que tenemos aquí. Y lo que hicimos fue modificar el nombre. Aquí seleccionamos y podemos aquí modificar el error y podemos cambiar el rango. Aquí igual en el voltaje podemos el voltaje y el rango. Entonces aquí está, lo mostramos y cambiamos también los nombres. Dice, dando doble clic en cualquiera de los cuadros se desplegará la siguiente ventana, que es esta de aquí. Lo que se va a mostrar pues es cómo se diseñaron las variables. Como diseñamos 5 variables lingüísticas, pues lo normal es que nos aparezcan las 5, que ya se mencionaron con anterioridad. Aquí están diseñadas. Aquí tenemos el rango de las señales de entrada, que es de menos 20 a 20, que es la posición del cartucho de tinta. Este es el display, o sea, la que nos muestra en la pantalla. Y aquí está la configuración. Aquí podemos poner el nombre, el tipo de la función de la variable y los parámetros. Todo ya está configurado según las tablas que se mostraron anterior del universo discurso. Este es del error y este es el de voltaje. Aquí lo que hacemos es le damos doble clic a cualquiera de las variables.
y nos va a mostrar cualquier valor. Bueno, la configuración, tanto uno como para el otro. Lo siguiente que se hizo también en el diseño fue en Edit y en agregar variables. Entonces aquí en Edit damos en agregar MOV y aquí podíamos agregar la cantidad de variables que eran necesarias. Como en este caso eran 5, pues utilizamos las 5. Si usaron todas de forma triangular, ya que nosotros aquí ya la podíamos cambiar manualmente. Sin embargo, requiere de una especificación clara en los valores de aquí. Entonces, una vez terminado con esto, cerramos esto y aquí están cómo se configuran las variables, tanto para el error de posición como el de voltaje. Este es el procedimiento que se realizó. Y lo que hicimos a continuación fue, en la ventana de clic, en la pestaña Edit, se desplegará otra ventana en donde estará la membresía de las variables de entrada y de salida. Es decir, que aquí lo que nosotros hacíamos, en esta ventana le damos en Edit y las reglas. Esperamos a que cargue. Y aquí tenemos las relaciones. Lo que hacíamos era seleccionar las dos variables que queríamos que estuvieran ligadas, que en este caso sería el error negativo grande con el voltaje negativo grande. Le dábamos en agregar regla, que es aquí. Y nos debería aparecer este enunciado, que si el error es error negativo grande, entonces el voltaje es voltaje negativo grande. Y así fuimos agregando cada una. De hecho, si damos clic nos dice cuáles variables están ligadas. Y en caso de que queramos borrar una, pues le damos en delete. Y eso fue lo que se hizo. Entonces pasamos de esto acá, se realizó. Y aquí podemos observar la curva de nuestro controlador. Veamos en las reglas. Y también vamos a abrir las reglas y la función de comportamiento. Esperamos a que cargue. Y este es lo que nos muestra las reglas de control, que es la pestaña que se abrió, que es esta de aquí. Aquí está. Esta es nuestra función de respuesta de nuestro controlador. Y ya lo que se hizo fue, con este controlador, lo que hacemos era archivo, le damos en exportar y lo guardábamos de las dos maneras, tanto como espacio de trabajo como archivo. Y lo podemos observar en el MATLAB aquí, que es este de aquí. Con esto nosotros ya lo podemos importar en el Simulink, que es de hecho lo que se va a mostrar a continuación. Bueno, es lo de resultados. En la ventana First Editor del control difuso vamos a abrir esta ventana, que es el corte de control del error, el corte de la fusificación de fusificación del controlador, que es este de aquí. Nosotros con esta parte podemos cambiar la señal de entrada de error, que en este caso sería de error de posición, y podemos ver el procedimiento del controlador, cómo hace la realización del corte. Entonces tenemos la fusificación, que es la señal, hace un corte, hace la unión, y tenemos la desfusificación, que es el método de centroide. En este caso es el que utiliza el MATLAB. Podemos ir cambiando y podremos ver la respuesta que manda el controlador. Entonces nos pide existen las 5 formas de fusificación. Las vamos a nombrar nada más. En el documento viene explícita cómo funciona. Es el método centroide, bisectriz, máximo central, perdón, máximo más pequeño y el máximo más grande. Son los 5 métodos de fusificación. Ahora sí viene la parte de Simulink, que es implementar el sistema de mecanismo de posición del cartucho de la impresora, y vamos a utilizar el control difuso realizando en esta práctica una entrada de escalón de 0.1, que es de 10 centímetros, y la función de transferencia del mecanismo es la siguiente, y podemos utilizar los desbloques para visualizar la salida. Entonces, que es este de aquí. Entonces pasamos a Simulink, que es este de aquí. Este es nuestro controlador.
Esta es nuestra entrada configurada. Aquí lo tenemos con un valor final de 0.1 en el segundo, en un segundo. Entonces le damos en OK. Para nuestro controlador, como se había guardado, nos va a aparecer una ventana que prácticamente ponemos el nombre del archivo, que en este caso era práctica, y pues directamente se carga el controlador difuso. Tenemos aquí la función de transferencia, que es la que nos da aquí. Bueno, que nos da aquí. Ya escrita en MATLAB. Y lo siguiente que vamos a hacer es correr el programa. Entonces abrimos el scope. Y lo corremos para actualizar. Bueno, al correrlo directamente nos muestra la siguiente respuesta. Pues al ser un motor y al tener un controlador podemos ver cómo en 0.1 empieza estabil. Busca la estabilidad en 0.1, que vendría siendo 10 centímetros. Tenemos nuestro máximo sobreimpulso y cuando empieza a oscilar para estabilizarse. Volvemos a correr. Dice compilando. Y listo, nos aparece la misma barra. Y es prácticamente... Y con eso terminamos en el video explicativo de la práctica 8 de control.